Entonces, en esta mañana estamos aquí preparados para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestra vida, amén. Y buscando en Marcos capítulo 1, podemos leer desde el versículo 35 hasta el versículo 39. Y el Señor en esta palabra nos enseña cómo Él se enfocó en las prioridades. Y miremos lo que dice la hermosa palabra de Dios. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y una de las palabras claves en este texto está en el versículo 38. El Señor les dice, porque para esto he venido. Pero ¿para qué había venido Él? Sería la pregunta. Él les responde, para esto he venido. Pero ¿para qué había venido Jesús? Dice que Jesús no dejó que otros dictaran su agenda. La agenda de él estaba determinada por lo que Dios le indicara que él debía hacer. Nosotros vemos que Jesús había pasado todo el día en Capernaum. Podemos ver en el versículo 21 que estuvo en Capernaum, predicó allí en las sinagogas, habló con las personas, habló con todos los que estaban allí, con los enfermos, con los necesitados. Después dice que entonces estuvo en ese proceso de sanar, de escuchar. Tuvo un día supremamente agitado. Y luego llega a reposar a la casa de Pedro y se encuentra allí en el versículo 29 que la suegra de Pedro está enferma. Y entonces atiende a la suegra de Pedro y luego ella lo atiende a él. Y dice que cuando llegó la noche, el versículo 32 dice que llegó la noche y cuando él quiso ir a descansar, no pudo descansar porque la demanda de las personas, las necesidades, ya todos sabían lo que Jesucristo estaba haciendo. Entonces dice aquí en el versículo 20, en el versículo 32 que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, le trajeron a los endemoniados, y Jesús tuvo mucho trabajo en ese día. Dice que sanó a todos los que estaban enfermos, pero luego él se fue a descansar. Y él pensó, tengo que saber qué voy a hacer el día siguiente porque hay demasiada necesidad. Y él no permitió que su agenda fuera dictada solamente por lo que él estaba observando o por lo que estaba pasando a su alrededor. Jesús se fue a solas a orar. Buscó a su padre, se levantó bien de madrugada y dice que él hizo esta salida de madrugada porque era la manera de él poder recuperar su perspectiva. ¿A qué he venido yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y la manera de recuperar nuestra perspectiva es consultando con el Padre. Y Jesús se fue a la presencia de su Padre y él recuperó allí la perspectiva. Él cuando iba a la presencia de su Padre y oraba y le buscaba, entonces él podía ver el cuadro general. Mientras solamente podía ver lo que tenía cerca, la necesidad, pero siempre Jesús mostró esa prioridad de ir y buscar la presencia del Padre para que él le pudiera dictar su agenda. Entonces dice que más que la secuencia de circunstancias, él necesitaba una agenda que fuera dictada por el Padre. La presión siempre va a existir. Vemos en el versículo 32 esa presión, esa necesidad que había de todas las personas que estaban a su alrededor, pero Jesús en medio de toda esa necesidad, en medio de entender que había muchas necesidades que suplir, él decide también suplir su necesidad. Y su necesidad era escuchar la voz de su padre y saber qué era lo que él tenía que hacer. Entonces el punto nos queda supremamente claro. A veces necesitamos hacer una pausa
en medio de nuestra agenda diaria, a veces nosotros necesitamos hacer una pausa para encontrar el propósito, para encontrar la finalidad de nuestro día. Dice que Jesús tiene la misma agenda de su Padre. La agenda de Jesús es la misma agenda del Padre, porque Jesús dice que Él fue la imagen del Dios invisible. Él fue la imagen misma de la sustancia. Entonces, la misma agenda del Padre era la misma agenda de Jesús. Entonces, eso incluye la ayuda espiritual, el ayudar a las personas a recibir el Evangelio, el llevarlas a los pies del Padre, pero también incluía otros aspectos de la agenda del Padre. Entonces, nosotros podemos ver en el versículo 36 que él era buscado, lo andaban buscando los discípulos y me encanta esta palabra que dice, todos te buscan, es como todos te necesitan, todos necesitan hablar contigo, todos necesitan que ores por ellos, todos necesitan que coloques tu mano sobre ellos, todos necesitan escuchar tu voz, todos te quieren, pero Jesús ya había estado con su Padre. Y estando con su Padre, él había encontrado la perspectiva, había encontrado la visión general y había definido cuál era su agenda. Y creo que como está escrito aquí, cuando estuvo hablando con el Padre le dijo, ojo Jesús, recuerda cuál es tu prioridad. Recuerda cuál fue la prioridad por la cual tú fuiste enviado. Amén. Y entonces cuando le dicen, todos te buscan, a mí me suena como que te suena el teléfono, te suena la llamada, te suena el mensaje, te llega por Messenger, te llega por WhatsApp, pero no tienes tiempo para atender todo. Y era como el Padre diciendo, como no tienes tiempo para atender todo, porque hay una parte que me tienes que dejar a mí, tienes que formar a otros para que puedan hacer esa labor, tú te vas a dedicar a esta agenda que yo te voy a entregar. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, en el versículo 16, en el versículo 17, dice Colosenses 1, del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí vemos que Jesús fue creado para muchas cosas y para todas las cosas. Y hoy partimos de ese principio. Había muchas cosas que hacer, pero había que definir qué era la prioridad. ¿Y por qué? Porque todas las cosas fueron dañadas con la caída del hombre. La creación entera es el todo de Dios y el todo de Dios está en la agenda de Dios. Pero hay muchas cosas que se dañaron con la caída, pero hay prioridades en nuestra agenda. Y yo quiero que allí donde tú estás, tú puedas en este momento cerrar tus ojos. Quiero que oremos con base en este versículo, en este momento en el que estamos. Quiero que tú puedas cerrar tus ojos y si puedes allí levantar tus manos, si estás en tu cama, si estás caminando, si estás en tu trabajo, puedas detenerte un segundo y puedas decirle, Padre, aquí estoy, Señor. Yo quiero saber cuál es la prioridad mía. Quiero que tú me muestres, Señor, también mi agenda. ¿Qué es, Señor, lo que yo debo hacer? ¿Cuál es la prioridad que tú tienes para mi vida, para mi familia? Tengo tantas cosas que hacer, Señor. Tal vez hoy tienes un día muy agitado. Tal vez hoy tienes una agenda que sobrepasa tu capacidad, pero tú necesitas hoy definir cuál es la prioridad. Y si puedes quedarte allí con tus ojos cerrados y decir, hoy necesito descansar. Hoy necesito recibir la perspectiva de Dios. Hoy necesito saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Señor, yo te pido en este momento, Dios,
Que tú nos hables a todos, Señor, a los que estamos confundidos, a los que no sabemos qué hacer con este día, a los que no conocemos la agenda del resto del año, Señor, a los que no tenemos claros cuál es la prioridad y hacia dónde caminar. Yo te pido que a todos aquellos, Señor, que están allí, Dios, orando, tú les muestres, Señor, dónde invertir su tiempo, dónde invertir sus recursos, dónde invertir su profesión, dónde invertir sus energías. Yo te ruego, Señor, en este momento que tú nos muestres a todos tu prioridad, que nos enseñes a diseñar agendas productivas, eficientes, eficaces. Que podamos, Señor, sacar de nuestra vida todo lo que está de más, todo lo que no es prioridad. Enséñanos también, Señor, a que nosotros tenemos prioridades como seres humanos. Tenemos la necesidad de descansar. Y enséñanos, Señor, que nosotros también necesitamos ir a tu presencia para que tú, Señor, nos reveles tu agenda, la parte que nos corresponde a nosotros dentro de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar con este mensaje. Y dice el versículo 38 que el Señor les contestó: vamos a los lugares vecinos, vamos a Galilea, vamos a otros lugares. No voy a atender en este momento toda esta necesidad. Necesito movilizarme, necesito que vayamos a otros lugares para que predique allí también, porque para esto he venido. Entonces, el mensaje de esta mañana lleva como título: para esto he venido, para esto he sido creado, para esto he sido llamado, para esto estudié mi profesión, para esto decidí tener hijos, para esto decidí casarme. Hoy necesitamos definir prioridades. Y el Señor dice: mi prioridad fue que yo vine a predicar el evangelio. Entonces él define su prioridad y le recuerda a sus seguidores qué es lo básico de su responsabilidad, qué es lo básico de su misión. Y luego en el versículo 39, ya el propósito declarado, entonces vemos a un Jesús que tiene una perspectiva renovada. Entonces yo oro en esta mañana para que nosotros hoy podamos recuperar la perspectiva y podamos tener una dirección y una perspectiva renovada. Y aquí quiero mencionar algo con relación a la iglesia. Y anoche pensaba en algo así como, por ejemplo, el templo no está, pero la iglesia está. El templo está cerrado, pero la iglesia siempre ha estado abierta, porque la iglesia siempre ha entendido cuál es su prioridad. Y cuando la iglesia ha estado confundida en definir su prioridad, la iglesia ha buscado al Padre en oración. Y hoy podemos decir que la prioridad de la iglesia, la prioridad dada por Jesús, es la predicación del evangelio. La prioridad viene directamente del Padre. La prioridad para Jesús no venía de la gente, no venía de todos aquellos que le buscaban. La prioridad de Jesús venía de lo que determinaba su Padre celestial. Entonces, en esta mañana empieza a pensar, ¿de quién vienen mis prioridades? ¿Quién me ayuda a mí a definir mis prioridades? ¿La gente? ¿Mi padre? ¿La oración? ¿Tengo una dirección clara? Entonces, la prioridad, ¿de dónde viene para nuestra agenda? Perdón. Y la prioridad de Jesús siempre fue servir a la gente. La pregunta de hoy es, ¿cómo nosotros definimos
nuestras prioridades diarias. La salvación espiritual era lo más importante. Jesús no dejaba de lado las necesidades de las personas, por lo que las personas tuvieran algún tipo de necesidad. Pero la prioridad, lo más importante, era la predicación del evangelio. ¿Ya? No hay nada en este mundo que se pueda comparar con esta prioridad. La prioridad de Jesús era la salvación de las almas. Amén. Yo quiero que tú me acompañes también a buscar en Marcos capítulo 8, versículo 36. Aquí en Marcos capítulo 8, versículo 36. Que me acompañes ahí, Marcos 8, versículo 36. Y aquí en Marcos 8, versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ok? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, la prioridad de Jesús era la salvación de las almas. La prioridad de Jesús era realmente llevar a las personas a la salvación. Era que recibieran la vida eterna. ¿Ok? Dice Juan 14, versículo 6, Jesús les dice a ellos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dice, la prioridad es la predicación. La prioridad es hablarles de mi Padre. ¿Ok? Y entonces era la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan solo a ti que eres el Dios verdadero. Tú eres aquel Dios que me enviaste. Por eso la prioridad es que conozcan a Dios. Por eso la salvación espiritual era lo más importante en la agenda de Jesús. Pero, ahora quiero decir algo, había una segunda prioridad en la agenda de Jesús. Y era que mientras él estaba predicando el evangelio de salvación, él observaba las necesidades de los que le rodeaban. Entonces nosotros no podemos imaginar a un Jesús que está hablando de salvación, a un Jesús que le está hablando a las personas que están a su alrededor, porque estas personas tienen una necesidad. Su necesidad prioritaria es la salvación. Y si tú estás ahí ahora con nosotros y tú sientes que necesitas que tu alma sea restaurada, tú puedes decir, Señor, aquí estoy, yo necesito que tú me restaures. Ahora, si tú eres un servidor, eres un líder, tú puedes decir en este momento, esta es la prioridad de mi vida. Pero Jesús también nos da una segunda prioridad. Y la segunda prioridad él la establece en Mateo capítulo 25. Dice que en Mateo capítulo 25 está determinada una parte de cómo será el juicio a las naciones. Entonces vemos que el servicio, el ayudar a otros era una prioridad para Jesús. ¿Ok? Y entonces esta también era voluntad de su Padre, poder ver la necesidad de aquellos que tenían necesidades espirituales. Por ejemplo, nosotros vemos a Jesús calmando una tormenta. Eso era una necesidad espiritual, era predicar el evangelio, les estaba entregando un tratado y les estaba diciendo a ellos, vengan para que sean salvos. No, ¿verdad? Pero estaba supliendo una necesidad que ellos tenían. Jesús calma la tormenta y encontramos en Lucas capítulo 8 a un Jesús calmando una tormenta para calmarle el miedo a los que estaban allí con él. También vemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda. Y en ese momento lo único que hizo Jesús fue salvar a este niño. ¿Ok? Pero también vemos a un Jesús en Lucas capítulo 9. Vemos a un Jesús alimentando a 5,000. Bueno, llegó Jesús, pasó todo el día predicándoles el evangelio y luego sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, mándalos a las aldeas cercanas a buscar algo de comer, porque ya es tarde y ellos no han comido. Bueno, ellos tampoco habían comido. Y entonces Jesús le dije, bueno, aliméntenlo ustedes.
Y ellos, pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y Jesús, bueno, hay que alimentarlos. Entonces, Jesús estaba preocupado por las necesidades espirituales de ellos, pero fíjense que los discípulos y el mismo Jesús les encomienda que los alimenten. Y les dice, busquen algo, vamos a alimentarlo. ¿Cómo después de predicarles el evangelio los vamos a mandar a que salgan a buscar a las aldeas cuando nosotros podemos también ayudarles a suplir esa necesidad, por lo menos por este momento? También vemos a un Jesús que transformó el agua en vino. En ese momento, cuando nosotros leemos ese pasaje de Juan capítulo 2, en donde Jesús transforma el agua en vino, nosotros no vemos a Jesús ahí en ese lugar predicando el evangelio. Ahí en ese lugar nosotros quisiéramos encontrar a Jesús hablándole a los que están en la fiesta. Y bueno, vamos a parar la fiesta, vamos a detener el matrimonio, vamos ahora a repartir unos tratados y vamos a hablarles. No, Jesús a través de una señal, a través de suplir una necesidad, se les había acabado lo que tenían para la celebración. Entonces Jesús les ayuda a resolver esa necesidad. Entonces hemos descubierto en este momento que de hecho Jesús tiene una prioridad que su Padre le da. Pero cada vez que Él va al Padre, cada vez que Él ora, cada vez que Él busca la dirección del Padre, el Padre le dice, mira, le llama la atención y le dice, mira, viniste como prioridad a predicar el evangelio, pero observa la necesidad de este, observa la necesidad de aquel y supliendo esa necesidad, de igual manera les estás mostrando el amor del Padre. El ministerio espiritual tiene la prioridad, jamás se la vamos a quitar. Pero por años, cuenta una anécdota en una aldea muy lejana que por años llegaban los misioneros, llegaban los predicadores, les hablaban de Jesús, les predicaban el evangelio, les dejaban tratados y las personas dice que, bueno, escuchaban, sí, siempre llegaba alguien a hablarles del Señor, a predicarles el evangelio a esa aldea lejana, hasta que llegó un grupo y se dio cuenta de que ellos tenían una necesidad. Y empezaron a llevar alimentos, empezaron a llevarles ropa sin dejar de predicarles el evangelio. Y un día descubrieron que esas personas se acercaron a la iglesia. Cuando se acercaron a la iglesia, dijeron, bueno, llegaron, ¿quiénes son? Qué asombroso esta situación. Y ellos dijeron, ¿por qué se demoraron tanto? Dice que hubo una chica que dijo esa frase y dijo, se demoraron bastante, porque no habíamos entendido quién era el Jesús del que ustedes nos hablaban. Pensábamos que solamente era ese papel. Y al ver en ese papel veíamos la injusticia, veíamos lo que sucedía, pero no podíamos entender a ese Jesús de ese tratado que ustedes nos llevaban, porque no sabíamos. Cuando empezaron a ayudarles a trabajar con ellos, a desarrollar proyectos y ayudarles a suplir sus necesidades, entonces ellos se entendieron quién era el Jesús del que tanto les habían hablado. Y dice la palabra de Dios, quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 25 al versículo 40, Mateo 25, versículo 40. Dice aquí en el juicio a las naciones, en el versículo 40, dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cometeríamos un error, nosotros cometeríamos un error si creemos que nosotros hicimos algo para las personas. Cometeríamos un error hoy en alabarnos y en empezar a decir qué buenos somos nosotros, porque ayudamos a Benilda, porque ayudamos a José, porque ayudamos a Merly, porque ayudamos a Armando, o a Yamile, o a Jorge, o a Crismaela, o a Loren, o a Daniela, o a Alexander, o a Osiris, o a Leonardo, a Adiluz. Cometeríamos un error en decir, nosotros los ayudamos, hicimos esto, hicimos aquello. Porque el Señor Jesús nos dice, si bien lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste.
Y esa es la prioridad. Ese es el rescate de las prioridades de la iglesia. Lo hacemos para Él. Lo hacemos para su gloria. Amamos a nuestros hermanos. Los queremos. Hemos orado muchísimo. Ha sido el Señor. Él es el dueño. Nosotros no somos el dueño del oro y de la plata. Nosotros no. La Biblia no dice que tú y yo somos el dueño del oro y de la plata, jamás. Si nosotros somos los que menos tenemos, aún nuestras necesidades no pueden estar satisfechas en este momento. Pero el dueño del oro y la plata es el que dice lo que hay que hacer con lo de él. Él es el todo en todos. Por eso dice Colosenses 1, 16 al 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esta palabra se encuentra en Colosenses capítulo 1, 16 al 17. Todo fue creado por él y para él. Lo visible y lo invisible. Dice el versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y esta es la prioridad. Y ahora la iglesia ha rescatado sus prioridades. Yo creo que la iglesia empezó a dejar de tener actividades. La iglesia dejó de reunirse en un templo. La iglesia dejó de reunirse en un lugar. La iglesia se vio en el aire. La iglesia empezó a orar. La iglesia empezó a ayunar. La iglesia empezó a hacer vigilia. La iglesia empezó a hacer adoratón. La iglesia empezó a buscar el rostro de Dios. Y ha sido Dios quien ha hecho que de las actividades pasemos a las personas. Y ahora la prioridad son las personas. Jesús es el único que puede seguir direccionando la agenda de nosotros, la agenda de esta iglesia, la agenda de nuestra asamblea. Él es el que sabe lo que cada persona está atravesando. Yo oro para que Él sea el que dirija esta congregación. Yo oro para que Él sea el que ajuste nuestras prioridades. Yo oro para que Él sea el que nos diga cómo vamos a invertir nosotros como iglesia, como congregación, cómo vamos a invertir los recursos, cómo vamos a invertir el tiempo, cómo vamos a predicar el evangelio en este tiempo de distanciamiento. ¿Cómo vamos a hacer que las personas conozcan que hay un Jesús que está vivo y que ha venido a salvar, pero también ha venido a enseñar a su iglesia a estar unida? Porque la iglesia unida, solo la iglesia unida puede realmente transformar a este mundo y dar señales de que Jesús es cierto, de que Él es verdad, de que Él nos ama. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios va a ajustar nuestra agenda. Y yo creo que Él lo va a seguir haciendo. Debemos estar preparados para los cambios que vienen. No nos vamos a quedar aquí donde estamos hoy. Vendrán modificaciones, vendrán ajustes. El Señor seguirá guiando a los líderes. El Señor seguirá guiando a su pueblo. El Señor seguirá mostrando cuál es la prioridad de la iglesia en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? Señor, a ti sea la gloria, Padre. Bendito eres, Señor. Tú eres, Señor, el único que nos puedes guiar en este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu dirección, Señor. Gracias por haber llegado a esta iglesia. Gracias, Señor, por las relaciones que nos has dado, los contactos, Señor, y los hermanos que han decidido, Señor, abrir su corazón para escucharte, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Ahora quiero invitar a Tomás. Él nos va a ministrar con esta canción de Rey Salvador. Y esta canción dice que el Rey Salvador ha venido para atender a los débiles. Así que invito a Tomás para que él pueda entonar esta adoración y recordarnos la misión del Señor a nuestras vidas. Amén. Buenos días, iglesia. Así como decía mi mamá, si nos ponemos en una posición de adoración para adorar al Señor y pensar, meditar en todo lo que hemos aprendido ya, ¿no? Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy que mi esperanza está en Él. Bendecido estoy. Dice que arde nuestro corazón. Y arde nuestro corazón un fuego que consuma todo. Por ti con los cielos cantaré y con los cielos cantaré. Eres el Rey. Te amo, Dios mío. Te adoraré. Eres Señor, y solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz, y la salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Guiando en nuestro corazón un fuego que consuma todo. Por ti y con los cielos cantaré, eres el Rey. Hoy cantaré, te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, y solo tú
de paz por mi la cruz. Todo mi maldad te amo, Dios. Adoraré tu amor restaurado, mi esperanza y fin, mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Rey Salvador. Tu amor, Señor. Dile que arda en nuestro corazón, mira. Que arde en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, es el Rey. Te amo, Dios. Te adoraré. Eres Señor. Y solo tú eres fiel. Díselo como una oración, dile. Y diste a Jesús para llevar. Dile por mí la cruz, por mí la cruz. Mi maldad. Y dile suave ahí, en tu casa dile. Te amo, Dios. Dile te adoraré, te adoraré. Tu amor restauró y tu amor restauró mi esperanza y fe. Mi esperanza y fe. Mi vida doy, Señor. Mi vida doy para honrar. Para honrar de tu amor, Señor. Tu amor, Señor. Y de Rey Salvador. Rey Salvador. Gracias, Señor. Te doy en esta mañana, Dios, por todo lo que hemos experimentado contigo, Señor, durante estos 5 meses, Señor. Gracias porque has ido redireccionando nuestro camino y nos has ido, Señor, guiando hacia tu prioridad. Padre, que podamos seguir llevando tu palabra, Señor, a todos aquellos que la necesitan, Dios, y llevando tu plan de salvación. Pero te ruego, Señor, que como iglesia nos mantengas unidos, Señor, porque solos no lo podemos hacer.
Los esfuerzos solitarios, independientes, no tienen la fuerza de los esfuerzos unidos, Señor. Cuando toda una iglesia se une, Señor, en una misma causa, Dios, y puede enfrentar y puede ayudar, Señor, a resolver, puede ayudar a guiar y puede ayudar en momentos críticos, Señor, pero basados en la agenda que tú nos entregas, Señor. Muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu dirección y por tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero despedirme también de todos nuestros hermanos que están conectados allí en Facebook y pedirles que sigan ahí con nosotros, que el Señor les bendiga y seguimos en contacto. Amén. La gloria sea para Dios.